Apreciados amigos de Diálogo Bíblico, gracias por acompañarnos en estas audiciones. Estamos terminando el libro de Marcos. Vamos a hablar acerca de este Jesús que anduvo haciendo tantas cosas lindas, ahora es apresado y juzgado. Algunos antecedentes que vamos a ver, y yo les pediría que ustedes se leyeran los capítulos 14 con mucha detención y oración, pues son realmente hermosos como los describe Marcos. Bueno, también los otros evangelios. Pero interesante cómo lo describe Marcos para que usted haga un examen personal y diga, bueno, ¿y por qué lo hizo? Por usted y por mí. Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor, a esta lección. Gracias, Raúl, por la invitación. Siempre dispuestos a seguir comentando la palabra de Dios. Es corto el tiempo para poder mencionar allí muchas cosas que aparecen en estos relatos del diálogo bíblico de estas lecciones, pero ya estamos llegando al final de la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesucristo estaba completando su ministerio profético anunciado en la profecía de Daniel de 3 años y medio, que a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, y ahí hay justamente 7 días que son 7 años, y a la mitad de la semana son 3 años y medio aproximadamente. Entonces estamos ya viviendo un momento en el cual Jesucristo está rodeando Jerusalén, va y viene, fue a Jerusalén al templo, después se fue a Betania, 2 días después venía la Pascua, está la institución de la Santa Cena, y que hay que comentarlo porque son situaciones y son hechos muy fundamentales de nuestro Señor Jesucristo en esos días. Mucha actividad. Capítulo 14, versículo 1, me sorprende lo que Marcos pone, que es un antecedente para reflexionar, porque dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Una característica en ello, ¿no es cierto?, costumbre. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. O sea, no había razón para hacer este juicio ni matarlo. Sí. Y decían, no durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Claro, como tú decías la semana pasada, en la fiesta que se hacía anualmente venía mucha gente de todas partes. Los judíos venían a adorar, traían sus ofrendas, qué sé yo. Y en ese momento no, es medio complicado para nosotros hacerlo porque se puede alborotar el pueblo y qué vamos a hacer, pero andaban buscando, esto es lo que uno no entiende, enjuiciarlo y eliminarlo por alguna razón, pero no encontraban nada porque no había nada para hacerlo. Y andaba rodeado de mucha gente, por lo tanto nunca estaba solo. Claro. Que ellos pudieran tomarlo en algún lugar desierto o mandar a algún sicario. Y ya habían tomado la decisión de matar a Jesús. Jesucristo ya tenía el tiempo controlado proféticamente porque ahora ya se había demostrado como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Mesías. Y allí está Jesucristo preparándose también para la Pascua. Porque ¿cómo se realizaba la Pascua para un judío de aquel tiempo? Era el momento del sacrificio. Aquí nos dice, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Y si a usted le preguntan, ¿Jesucristo participó de la Pascua, esa última Pascua judía? Sí, participó. Jesucristo cumplió con lo que había establecido el libro de Éxodo y los otros libros de Moisés. En la Pascua se sacrificaba un cordero que representaba al Mesías, se sacrificaba ese cordero que lo representaba a él mismo, y es por eso que los discípulos prepararon la Pascua y también tenían panes sin levadura allí en la Pascua y tenían también jugo de uva. Todo eso era parte de la Pascua. Entonces, cuando Jesucristo allí bendice el pan y bendice la copa, desde ese momento la cena del Señor sustituye a esa Pascua que había en el antiguo Israel.
Ya los discípulos nunca más volvieron a eso del sacrificio del Cordero, a celebrar esa Pascua antigua, porque ya el Mesías había venido y Jesús había muerto en la cruz, el verdadero Cordero. Algunos de estos detalles yo lo comprobé en una conversación que tuve con unas personas judías que llegaron a la casa. Y ellos nos decían que una semana limpiaban toda la casa, que no quedara una pizca de sal. Interesante. Y todos los detalles para celebrar ese momento especial. Ahora, aquí Marco va a colocar algo interesante en su relato. Dice: pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, tú recuerdas que este incidente era leproso. Sí. Jesús lo había sanado. O sea, ahora dice: vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron: este es un desperdicio. Ahora, Marcos es el único que dice que lo tiró, se lo arrojó en la cabeza. O sea, los otros evangelios dicen que en los pies. Sí. Entonces, haciendo un análisis, algunos teólogos dicen que las dos cosas se pueden hacer perfectamente. O sea, no hay contradicción, porque de repente alguien dice: oye, Mateo dice que fue en los pies, ¿por qué este dice? No, se puede hacer exactamente lo mismo. Pero, ¿qué hace esta mujer? Y Jesús lo dice, entregándole un regalo de esa envergadura a Jesús. ¿Cuánto valía ese regalo? Y lo otro, que dice que quebró el vaso para derramarlo. O sea, no hizo lo que uno diría así de a poquito, no sé, es un asunto que son detalles que uno dice, lo entregó todo. Claro. Y son 300 denarios, casi un año de trabajo. A hoy día no sé cuánto sería eso, ¿te fijas? Pero, ¿te imaginas? Un solo perfume en un instante. Era el sueldo equivalente a un obrero regular de un año. Claro. 300 denarios. O sea, es harto dinero. Pero lo que interesa es la actitud de esa mujer que viene a entregarle todo a Jesús. Sí, es decir, con mano abierta. Claro. Con motivación, con corazón, sin egoísmo. Aquí tal vez era el único vaso que esta mujer tenía. Y para Jesús es muy importante la manera como nosotros entregamos alguna cosa para Jesús. Algunos lo entregamos con mucha meditación, con mucho tira y encoge. Pero este fue un acto espontáneo. Esta mujer se nos dice que era una mujer que había tenido muchos problemas con demonios, que Jesús la había sanado, y estaba tan agradecida de Jesús que de ella pensaba: este frasco de alabastro no es gran cosa para todo lo que Jesús ha hecho por mí. Y si nosotros nos preguntamos cuánto ha hecho Jesús por nosotros, a lo mejor nos quedaría corto este frasco de alabastro. Tendríamos que hacer mucho más para devolver los grandes favores que Él nos ha hecho. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande ella, pero fíjate que aquí Marco lanza la idea de que la estaban molestando. Ya. Interesante eso, pero estáis desperdiciando esto, eso es lo que le dicen. Y él le dice: dejadla, dice, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis. Ya él está anunciando algo. Esta ha hecho lo que podía, porque me ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mira las palabras que están apareciendo aquí. Está contando prácticamente todo lo que le iba a suceder. ¿Y qué le dice después? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cuál es el nombre? Marco no lo dice. María de Magdala. Claro, era porque tenía demonios, sí. Así que tiene que haber sido ella la mujer, pero ¿cómo juntó recursos? Y tiene que haberlo juntado con mucho tiempo, ¿no? Porque no creo que le apareció. Tiene que haberlo encargado, haberlo comprado y haberlo guardado para un momento cuando lo iba a hacer. O sea, no es una ofrenda
que en el momento te tiro y te lo doy, no. Y ya lo había preparado ella con mucha antelación. Fue un momento muy oportuno. Después del incidente que ha contado Jesús, de este hecho que es realmente extraordinario, Él instituye un momento muy especial. Yo estoy pensando que los discípulos habían preparado, como tú mencionas, la cena a la costumbre judía. Nunca se imaginaron que eso iba a tener un hueco tan grande en lo que Jesús iba a instituir. Porque ya cordero no había, pero había lo que era su representación del pan y de su sangre, ¿no es cierto?, de allí en adelante. Se puede estudiar con tranquilidad en otros libros cómo fue eso. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? En el 22 dice, mientras comía, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Yo esta escena, ¿sabes? La he pensado así. Los discípulos esperaban otra cosa. Y de repente Jesús parte el pan y empieza a darlo, y yo creo que se miraron y comenzaron a ver, algo está pasando aquí. Lo mismo con el vino. Claro. Pero todo es un simbolismo extraordinario y maravilloso. Sí, aquí dice, mientras comían, uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que estaban comiendo antes que Jesús bendijese el pan? No era pan. No era pan, porque el pan recién lo vino a bendecir después. Y también el vino. Hay muchos que se preguntan, bueno, en la Pascua judía anterior se tomaban hierbas amargas, panes sin levadura, para representar la esclavitud en Egipto. Y el vino también es algo nuevo que está aquí. El vino o el jugo de uva. A lo mejor Jesucristo les dijo, tengan ahí vino. No les dijo para qué. Pero vemos que Jesucristo aquí, antes de repartir el pan, Él ora. Y nosotros nos damos cuenta que en los evangelios 10 veces se dice, y Jesús bendijo el pan cuando multiplicó los panes y también los peces. Jesús bendijo el alimento y después lo partió. Entonces uno en la cena del Señor también hay que bendecir el pan primero y después partirlo. Si uno lo parte primero, sin la bendición es otra cosa. Porque aquí dice la Escritura, bendijo el pan y lo partió. Y los 4 evangelios dicen lo mismo. Es decir, los 3 evangelios, porque Juan no trata este tema. Y lo mismo, como tú decías, antes de repartir la copa, Jesucristo levanta las manos y bendice el jugo puro de la vid que representaría la sangre derramada de Cristo en la cruz. Es una institución nueva y extraordinaria, que todo esto tan hermoso y delicado se distorsione. Sí. ¿Te recuerdas que cuando los discípulos estaban en el aposento allí escondidos, muchos pensaron que estaban comiendo carne, pero no de animales, ¿te fijas? Porque sí. Jesús había dicho, este es mi carne, este es mi cuerpo. ¿Cómo se puede distorsionar y cómo puede uno entender para que no se distorsione en mi mente? Claro. Mira, tú sabes que ahí en Lucas capítulo 8 hay un incidente en el cual Cristo dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Te acuerdas? Cierto. Y él dice, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a mí me ha quedado sonando el hecho de que Jesús le dice, y no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre se lo reveló. Y sabes tú que para entender a Jesús, entender sus doctrinas, no busquemos razonamiento humano. Sí. No vamos a encontrar explicación si vamos por esa línea del razonamiento humano. Dios es el que nos puede revelar los antecedentes. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este momento para entender estos conceptos tan sagrados que están apareciendo aquí. Aquí, por ejemplo, esa Pascua, que fue la última de la historia de los apóstoles y de Jesús, se hacía en el tiempo de los judíos el día 14 de Nisán, y eso equivalía al día jueves nuestro. Ahí comenzaba la fiesta, por eso que la última cena fue un jueves, pero cuando se pone el sol ya es día viernes, ya es día de la preparación. Y como los judíos decían, no queremos que el cuerpo de Cristo esté en la cruz porque viene la Pascua, se está hablando de dos Pascuas, una que fue el jueves y otra que venía después de la muerte de Cristo, ya con la venida del sábado, porque el sábado comienza con la puesta del sol del viernes. Pero acá se nos dice que era una fiesta especial porque allí venían los panes y levadura, era una fiesta de 3 días y Jesucristo no podía estar colgado en la cruz cuando venía esa fiesta principal ahora de la caída del sol, que correspondía al sábado ceremonial, el sábado más santo de la fiesta de los judíos. Es por eso que es importante recordar esto, porque Jesucristo tuvo la última cena el día jueves, precisamente por el día 14 del mes de Nisán, que correspondía al día de preparación. El día viernes de noche tuvo la cena del Señor. Y lo interesante es que justamente cae en sábado. Sí. No siempre cae en sábado. No siempre cae en sábado. Claro. Ahora, aparecen varias cositas que quizá uno va a tener que leerlas con tranquilidad, porque Jesús anuncia la negación de Pedro, por ejemplo. Jesús ora en el Getsemaní 3 veces y los encuentra durmiendo. ¿Recuerdas eso? Sí. Estaban tan cansados, quizás, que uno puede justificarlo, pero Jesús no podía estar cansado, pero sí lo estaba cansando, y se va a dar cuenta después cuando Marco dice que Jesús incluso estaba tan cansado que tuvieron que ayudarle a llevar la cruz. Ahora, todos estos antecedentes están apuntando al cumplimiento del plan de la salvación. Sí. O sea, se está yendo hacia el plan de la salvación. Y Jesús le dice, cuando ya termina todos sus 3 momentos de oración, le dice: levántense, vamos, ya se acerca la entrega. O sea, yo veo aquí, le propuse a unas personas que buscaran Marco y pusieran cuándo se revela la divinidad de Jesús, pero se revela en bien del ser humano, o sea, para salvarlo, en la posición de la salvación, no en beneficio personal. Nunca lo hizo Jesús. Y aquí yo veo, vamos, ya se acerca el que me entrega. ¿Cómo lo sabía? Sí, pero en base al plan de la salvación. Sí, pues efectivamente Jesucristo sale del aposento alto y se dirige al Monte de los Olivos, que quedaba cerca de ese lugar. Era un monte de aproximadamente, dicen, de unos 100, 200 metros de ancho, pero era largo. Pero dentro del Monte de los Olivos había un huerto. Y ese huerto era el huerto del Getsemaní. Abajo del Monte de los Olivos pasaba el torrente de Cedrón, que era un riachuelo que corría y que cruzaba o bordeaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, era un lugar donde Jesucristo muchas veces había estado. Incluso era un lugar donde Jesucristo llevó a los apóstoles a dormir. Sabía que ese día lo iban a entregar. Pero antes que vinieran a apresar a Jesús, ya los apóstoles estaban durmiendo. Se habían puesto ahí en ese huerto, ahí en algún lugar, ya estaban durmiendo. Getsemaní significa prensa de aceite, como dice acá la lección. Y Jesucristo dio las últimas instrucciones, se separó de los apóstoles
a un tiro de piedra, dicen aproximadamente, y se puso a orar. Los apóstoles lo miraron, estaban cansados, se quedaron dormidos. Volvió Jesús a despertarlo. No habéis podido velar conmigo una hora, les dice a los apóstoles. Y luego vuelve la tercera vez y ahora les dice Jesucristo, bueno, ya duerman nomás, porque viene ahora el que me entrega. Y luego les dice enseguida, levantaos. O sea, primero le dice, ya duerman nomás, y luego le dice, levántense, viene el que me entrega. Es muy, como dijéramos nosotros, uno casi siempre encuentra esta situación en que los discípulos no van en la línea de Jesús, decididamente. Ellos lo entendieron después, cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, comprendieron esta situación. Incluso, ¿te acuerdas tú cuando en camino a Emaús? Que recordaron, ¿te acuerdas cuando nos hablaba cómo ardía nuestro corazón? Allí empezaron a entender, y estos varones que andaban allá se volvieron a contar la historia que Jesús había aparecido. Pero aquí van en la línea, no en la línea de Cristo. Jesús se está preparando para el Calvario y ellos están en otra cosa. Sí, ahora hay algo curioso. En todos estos eventos finales que hemos hablado la semana pasada, parecía que Jesús sabía todo. Por eso digo yo. Ahí viene ya viene la turba a apresarme. Quizás, mira, yo he pensado mucho en esto, en la idea de la divinidad de Jesús. Incluso estoy leyendo un libro y hay otro en espera. La divinidad de Jesús yo creo que le fue más dolorosa todavía lo que estaba por suceder. Porque humano dice 100% humano, 100% divino. Eso es un misterio. No entremos a especular sobre eso, a no ser que el Espíritu Santo te diga algo, y te voy a decir así ahora. Pero ahí está la naturaleza. Pero la que murió, la que sufrió, fue la naturaleza humana. Sí, pero también se dice que hubieron varios profetas del Antiguo Testamento que predijeron los pasos, por ejemplo, de la esposa de Acab. Fue al profeta y el profeta sabía que era ella, porque el Espíritu le dijo, viene esa mujer. Y a Jesús el Espíritu Santo también le decía. Vienen ya luego, se están acercando, están aquí cerca ya. O sea, como hombre Jesucristo recibía esas revelaciones, como las recibió Eliseo, las recibió Elías y otros profetas. O sea, tenían esa facultad que Dios les daba como hombres. Pero qué grande lo que significaba para él eso, qué terrible, saber lo que ya venía. Y sus discípulos o dormían, o conversaban, o hacían cualquier otra cosa. En el versículo 43, 14:43 dice, aún estaba él hablando, cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y él, que lo entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prenderlo y llevarlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y dijo, maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Juan hace algunos antecedentes más acerca de esto, un detalle un poquito más interesante, pero Marcos está diciendo lo que exactamente ocurrió, lo que a él le contaron. Mira, esto pasó y él lo cuenta de esta manera. Y la pregunta que quizá alguien se podría hacer, ¿por qué Judas lo entregó? Quizá debería ser una reflexión nuestra. Pero Judas dice que llega, y aquí hay un asunto que yo no lo entiendo, en su mente no sé qué estaba pasando. Va, lo besa 2 veces y ahí lo prende. Sí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque uno tiene que darse cuenta que en ese tiempo no habían las luces como ahora nosotros tenemos, sino que se alumbraban con pequeños farol. Sí. Y no era una luz tan buena, y además la gente andaba, ¿no es cierto?, con cierta ropa muy parecida. Entonces, claro. Pero Judas sabía el lugar y sabía quién era Jesús.
Claro, a mí me llama la atención la estrategia del cuerpo judío del Sanedrín, porque ellos ya habían tomado la decisión. El Sanedrín judío en esos años dicen que lo componían 71 personas. El sumo sacerdote era el presidente como de todo ese Sanedrín, y habían 71 ancianos, los cuales pertenecían a las sectas judías como los fariseos, los saduceos, y estaban los escribas, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, y también habían hombres de la aristocracia que no eran sacerdotes, como José de Arimatea, por ejemplo, que también era miembro. Y cuando ya todos estaban durmiendo en sus casas, descansando en la noche, porque esto se cree que fue aproximadamente ya cuando el sol se había puesto ya unas 2 o 3 horas, ya la gente estaba en sus casas recogida, los fariseos y los sacerdotes dijeron: es el momento, tenemos que hacerlo ahora, en la noche. Y mandan a hombres con espadas y palos, para que nosotros veamos lo sanguinario que eran los sacerdotes, que eran los religiosos de la época, que eran los hombres que llevaban las leyes de Moisés, cumplían los mandamientos, y van a apresar a Jesús como un ejército, pero este ejército no era de romanos, ¿eh? Esta fue una turba que enviaron directamente del Sanedrín, personas que eran judías, que eran siervos de los sumos sacerdotes, y como dices tú ahí, tomaron a Jesús a través de Judas, y ahí está el siervo del sumo sacerdote, al cual Pedro le corta la oreja. Jesús la sana de inmediato, para que no se tome esto como que Jesucristo, como que los apóstoles pusieron resistencia, porque imaginémonos nosotros que hayan llegado allá con ese informe. No, si estaban armados los apóstoles. Hubo uno que: mira, aquí está el herido, mira la muestra. Estos hombres también son malos. Imaginémonos nosotros ese hecho si Jesús no hubiese sanado la oreja de ese siervo del sumo sacerdote. Ahora Marcos no cuenta ese detalle, ¿eh? Solamente sí. Por los otros evangelios uno se da cuenta, porque Marcos enseguida se salta y dice: respondiendo Jesús le dijo: como un ladrón habéis salido con espadas. Sí. ¿Y qué más le dice? Y con palos para prenderme. Y ahora viene la reprimenda, voy a decir así, ¿no es cierto? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Vuelvo otra vez a ligar, ¿no es cierto?, los antecedentes ya del Antiguo Testamento con los hechos que están aconteciendo aquí en la vida de Jesús, cuando es aprendido, cuando es llevado, digamos, para ser presentado ante el concilio. Y Marco pone un antecedente bien interesante, que en realidad dice: pero cierto joven... el detalle que voy a leer el 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Sí. Ahora, uno pensando en esto y en lo que coloca Marco después: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, lo interesante de es que si los discípulos huyeron, quiere decir que este joven no era discípulo. Algunos lo creen así, porque en realidad no hay nada claro quién es esta persona. Y algunos piensan que podría haber sido Juan Marcos. El mismo Marcos. El mismo Marcos que huyó. Oiga, los hechos que están pasando acá y los que vamos a contar después, la verdad que son... Es como no creer una situación así, como gente tan religiosa que claro, se sabía... Y tenían todos los falsos testigos. Y todos eran falsos. Todos eran falsos, estaban ahí preparados para juzgar a Jesús. En realidad el Sanedrín se quedó esperando mientras la turba llegaba. Mandaron a buscar a Jesús y todos estaban en concilio. En ese momento llega Jesús apresado y empiezan allí los falsos testigos a dar testimonio falso respecto de que Jesús merecía morir. Estaban buscando la causa. Y dice que unos a otros se contradecían en los testimonios. Ni aún así concordaban en el testimonio, dice el versículo 59.
de San Marcos capítulo 14. Hasta que ya el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás, se pone de pie y dice: basta ya. Se acerca a Jesús y le dice a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y Jesús callaba. Aquí Jesucristo comienza su silencio. Callaba, nada respondía. El sumo sacerdote, dice en el verso 61, le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y cuando le hace esta pregunta y menciona al Padre, Jesucristo no pudo quedar en silencio. Si él no le hace esta pregunta poniendo el nombre de Dios presente, Jesucristo seguiría guardando silencio. Pero como habló del Padre, del bendito, Jesucristo le respondió: yo soy. Al decirle yo soy significa yo soy Dios. Y luego dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando leí este texto que tú acabas de leer, eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito, interesante que nos dijo el Padre, porque ellos tenían mucho respeto por el Yahvé. Ellos, incluso quienes escribían, tenían mucho respeto de hasta cambiar la pluma para escribir el nombre de Jehová, que al final se perdió porque lo tenían ciertas personas nomás. Le hemos agregado vocales para poder leerlo, pero es el Yahvé, el Dios. Y él le dice el bendito. Fíjate estos cuidados que tiene esta gente, pero aún así no comprende el momento y la instancia que están viviendo. Que están frente al que los puede salvar, que les puede hacer cambiar su mente. A Dios mismo. A Dios mismo. Y él dice: sí, yo soy y lo veré. Y esta es una profecía que al final del tiempo se va a cumplir. Claro, aquí pensaba en esto. Me dice aquí: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Me hacía la pregunta: ¿cuántas personas había allí en ese juicio que van a ver que se van a levantar en la segunda venida de Cristo? Bueno, en primer lugar está Caifás. Están los 70 que estaban allí en el concilio. El concilio. Están también los que fueron a buscar y apresar a Jesús. Están también allí posteriormente algunos soldados romanos que también crucificaron a Jesús. Si uno suma, estamos hablando de una cantidad grande de personas que van a resucitar para ver a Cristo. Es un grupo grande. Quizás un detalle para reflexionar: ¿quiénes lo van a ver de esa manera, como juzgándose lo que hicieron? Quizás no van a ser, voy a decir, los 70. Pues tú recuerdas que estaba José de Arimatea. Habían dos que no. Por lo menos 2 no van a estar. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de seguir a Jesús y entregarle todo, incluso entregarle una tumba nueva para él. Estoy pensando que aquí hay antecedentes como de Judas. ¿Por qué lo entregó? Porque él miró la riqueza humana, el poderío humano, y no miró a Jesús. Se perdió. ¿Por qué Pedro, que lo negó abiertamente, se salva? Porque él miró a Jesús, se arrepintió, lloró amargamente y cambió su vida total. Judas podría haber hecho lo mismo, no quiso. Pedro sí quiso y va a estar entre los salvos. ¿Y cómo predicó Pedro? ¿Cómo anduvo por la tierra? Así como usted y yo podemos hacerlo. ¿Cuál es la decisión suya? Que sea la de Pedro. Ir quizás con Cristo al Getsemaní, arrodillarse y decirle: Señor, perdóname lo que he hecho y sálvame, porque tu poder lo tiene para salvar a ti y a todos los que están viendo. Que el Señor los bendiga, los acompañe y nos vamos a encontrar la próxima semana.